Buenas noches. La historia de amor que les contaremos esta noche es poco habitual. Ella es una mujer común y corriente que se enamoró de un hombre en la cárcel, condenado por una masacre. ¿Cómo se puede haber enamorado de un hombre así?, se pregunta su familia incrédula. Pero ella veía algo que no era visible para los demás. Un hombre tierno, bondadoso, transparente. ¿Cómo terminó un hombre así en la cárcel? Era la pregunta de su familia. Esta noche, acompaña a Alejandra Rodríguez a Cúcuta para conocer una enigmática historia que demuestra que la intuición de una mujer enamorada fue más fuerte de lo que todos creían. Las historias de violencia se alimentan del miedo y el silencio de quienes las protagonizan. Sobreviven porque no hay mejor manera de prolongar el terror que insinuando que este nunca va a desaparecer. Y eso creían los habitantes del norte de Santander hacia el año 2002. Las autodefensas estaban al mando de gran parte de este territorio. Escribiendo varias de las peores historias de violencia en Colombia. Y como protagonista de una de ellas estaba él, Freddy Diomedes Vargas Díaz. Cuando yo llego a trabajar a la zona de La Gabarra, empiezo a relacionarme mucho con ellos. A pesar de que vengo de una zona donde completamente guerrillera, Arauca es una zona completamente guerrillera. La Gabarra, un municipio ubicado a unas 4 horas de Cúcuta, era una de las zonas neurálgicas del narcotráfico y la violencia. Para ese entonces, Freddy Diomedes tenía 18 años y había conseguido un trabajo con los comandantes paramilitares de la zona de La Gabarra. Empiezo como raspachín. Allá todo el trabajo se daba en círculo a la coca, ¿no? El joven, oriundo de Arauca, empezó a notar que sería muy difícil permanecer detrás de esa delgada línea que traza la guerra entre los buenos y los malos. Todos los días uno se relacionaba con ellos, especialmente con los comandantes. Esta relación lo llevó a trasladarse a Cúcuta. Allí continuó trabajando con algunos de estos comandantes paramilitares. Esa primera parte de la historia de Freddy Diomedes terminó el 12 de octubre de 2002. El araucano fue capturado por unidades del ejército, sindicado de ser uno de los hombres clave de las autodefensas. Me despertaron los golpes en la puerta. Cuando yo me paro, abro la ventana, casi me sacan un ojo con un fusil, con la trompetilla del fusil. Un soldado me tiró la trompetilla del fusil. Quieto, quieto ahí. La Fiscalía de Cúcuta para la época, en cabeza de su directora Ana María Flores, había iniciado una supuesta guerra frontal contra las autodefensas. Atención, firre. Ahí, presión. ¿Dónde caen? Pueden pagar derecho. ¿Dónde caen? Hay que darle chance, no es buena. En uno de esos operativos cayó Freddy Diomedes. ¿Y tu nombre cuál es? ¿Freddy? ¿Freddy qué? Cuando a mí me capturan como alias el Escorpión. Ojo, voy. Este es el video del operativo que se llevó a cabo ese día.
¿Listo? ¿A tomar? Listo. Asegure esto, ¿eh? ¿Asegure esto, Chucho? Mire. Zeta. Zeta. En su casa, ubicada en el norte de Cúcuta, el ejército encontró las evidencias necesarias para relacionarlo con las Autodefensas Unidas de Colombia. Calibre 45. Freddy, Alejandro, ¿de quién son estas cosas? Eran 2 pistolas, un revólver, 3 granadas, mecha lenta, estopines, cordón detonante, brazaletes, unas 3 gorras que decían Ausel, una camisa de la policía. Freddy Vargas fue capturado y sindicado de los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Fue catalogado como uno de los paramilitares más peligrosos de aquí de Cúcuta. La vida parecía que había acabado para este campesino, aparentemente tentado por las mieles del poder y el dinero fácil. Nos trasladaron enseguida para el patio 18, que era en ese entonces el patio que estaba asignado para los paramilitares. Freddy, sindicado de más de 19 homicidios, sabía en ese momento que estaría en prisión por muchos años. Pero no todo estaba perdido para este presunto paramilitar. No muy lejos de la cárcel vivía esta mujer. Ligia Hernández es una cucuteña nacida en el seno de una familia conservadora, papá policía y mamá dedicada al hogar. Un día, Ligia fue invitada por su amiga Leonor Ramírez, una abogada cucuteña que organizaba eventos de caridad en la cárcel. Como abogada siempre visito el penal de esta ciudad de Cúcuta y liderábamos un grupo de mujeres en acción. Esta mujer cantaba en algunos de ellos y hacia junio de 2013 le pidió a Ligia que la acompañara. Ese día decidí invitarla porque había un evento musical. Ella decide ir con nosotros. Leonor le presentó a aquella joven algunos de los reclusos que había conocido allí. Y entre esos estaba Freddy Diomedes. Desde que Ligia lo vio, sintió algo realmente especial. Un hombre como tan serio, tan callado, porque él era muy callado, como muy tímido. Sí, todo eso me gustó de él. Ligia y Freddy Diomedes empezaron a hablar ese día en la cárcel. Nos fuimos para la celda, allá empezamos a hablar, a preguntarme mi nombre, si yo también le pregunté a él. Después de algunas palabras, Freddy Diomedes apeló a una de las tácticas más antiguas de la conquista. Como en la cárcel había fiesta y música, invitó a bailar a Ligia. Y salimos a bailar. Él no sabe bailar, pero ahí bailamos como él pudo y ahí pues, ahí le enseñé un poquito. Ligia, ¿usted no sintió temor de que Freddy finalmente era un recluso? No sé, él me inspiró mucha confianza. Con él no sentí miedo. Ninguno hizo preguntas incómodas. Por ejemplo, hasta ese momento Ligia no tenía ni idea por qué aquel muchacho estaba en la cárcel. ¿Y por qué no le preguntó? De pronto yo creo que no pensaba que fuésemos a llegar a tan lejos. Freddy sabe muy bien que fue lo primero que lo atrapó de esta trigueña. Siempre me ha atraído mucho de las mujeres el cabello. Tenía un cuerpo precioso, unas caderas. Sentimos como si ya nos conociéramos. ¿A usted, Ligia, qué le gustó de Freddy o qué la conquistó? De pronto lo serio, que lo veía yo como tan serio. Yo lo miré y yo lo vi como tan serio, como tan ingenuo, muy simpático.
Pasaron todo el día conociéndose y bailando. Pero cuando llegó la hora de la despedida... Esa tarde yo no la conquisto, simplemente después de la charla que tenemos, que hablamos de una cosa, de otro, nada de que me gusta, no, simplemente la miro y veo que le gusto, digamos, de esta forma. Entonces le digo yo, ¿qué pasa si yo le doy un beso? Esa fue... Ese día no hubo beso. Por supuesto, Ligia le dijo que no era el momento, pero sí le dio su número telefónico. Al comienzo la llamaba muchísimo, demasiado, o sea, no sé qué tanto hablábamos. ¿Usted se acuerda de qué tanto hablábamos? De todo. Horas y horas de conversaciones, pero Freddy aún no le contaba por qué estaba en la cárcel. Era tan complejo que ni yo mismo quería hablar de eso. Pero esas llamadas telefónicas ya tenían fecha de caducidad. Después de unos 2 meses de estar hablando durante largas horas, sucedió lo inevitable. Pues a raíz de todas las llamadas por teléfono también fue que mi papá se dio cuenta, empezó a, ¿qué tanto, con quién habla Ligia? ¿Se acuerdan? ¿Con quién habla Ligia? ¿Por qué habla tanto por teléfono? Ya para ese momento, Ligia sentía que Freddy Diomedes era más que un amigo. ¿Y qué hizo su papá? Que no, que eso era un problema, que esas llamadas allá a la cárcel, le prohibió. Pedro Antonio, el papá de Ligia, estaba bastante bravo con la noticia. Mi papá me dijo que me prohibía rotundamente que volviera a la cárcel. Raúl, el hermano mayor, tampoco quería que Ligia continuara con Freddy Diomedes. Uno tiene que pensar no solamente en uno, sino pensar en los demás también. ¿Cómo puede afectar a esas personas? Se opuso rotundamente al punto de que le prohibió que yo la llamara. Entonces ya no la podía llamar ahí. Ella consigue donde una vecina, una amiga de toda la vida. Y es donde empezamos a comunicarnos. Como era prohibido, Ligia sintió aún más ganas de estar con Freddy Diomedes. ¿Y con todo eso para usted lo más fácil no era acabar esta relación? En ningún momento pensé en acabar la relación. Pues yo digo que cuando a uno le prohíben las cosas más rápido lo como que las hace. Pero ahora todo sería mucho más difícil para esta pareja. Recuerdo la primera carta que ella me escribe. Me la escribe llorando, triste, que le duele mucho que el papá no la apoye. Los detalles de Freddy Diomedes y la paciencia de Ligia fueron consolidando este amor. Todo eso me fue enamorando de él y aquí estamos los dos. Ella creía tanto en mí como si me hubiera conocido de toda la vida. Freddy trabajaba en la cárcel y lo que ganaba se lo entregaba a Ligia para que lo visitara. Pero llegó un momento en que esa economía se esfumó y resulta y pasa de que ya no tuve para darle para los pasajes. Ella empieza a invertir de lo suyo para venir a visitarme. Después de 8 meses de relación por teléfono y por cartas, el enamoramiento ya empezaba a bajar. Los verdaderos problemas y líos se avecinaban en la vida de esta pareja. Ligia y Freddy empezaron a entender que definitivamente una historia de amor entre un hombre en la cárcel y una mujer en libertad no podía ser color de rosa. Su situación no era fácil, pero ellos no habían visto lo peor. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral Amor tras las rejas. A mí me condenan a 33 años, 3 meses. Me condenan por 19 homicidios, entonces los acumulan y dicen que homicidio múltiple agravado. Pero ¿Qué siente usted cuando escucha esa condena? el problema no era tanto lo que yo sentía. El problema era lo que iba a sentir mi esposa cuando yo le dijera que me habían condenado a cantidad de años. Me dio duro, me dio tristeza y yo dije, Dios mío, tanto tiempo, tantos años, ¿yo qué voy a hacer? No sé.
Ligia y Freddy tenían un gran desafío: sostener un matrimonio mientras que él estaba recluido en la cárcel y ella libre. Ahora ella debía levantar una familia prácticamente sola. ¿Será que su unión marital aguantaría semejante presión? Por su parte, la familia de Ligia incrementaba la tensión, pues estaban en total desacuerdo con la relación. Así continúa esta crónica de Alejandra Rodríguez, Amor tras las rejas. Freddy y Ligia se conocieron en esta cárcel de Cúcuta. Siempre me ha atraído mucho de las mujeres el cabello. Tenía un cuerpo precioso, unas caderas. ¿A usted, Ligia, qué le gustó de Freddy? ¿Qué la conquistó? De pronto lo serio, que lo veía yo como tan serio, yo lo miré y lo vi como tan serio, como tan ingenuo, muy simpático. Allí empezaron una historia de amor que para muchos era una locura. Pueden pagar derecho. ¿Dónde caen? Hay que hacer echando una buena. Freddy había sido capturado por el ejército en el año 2002, sindicado de ser un peligroso paramilitar. ¿Tu nombre cuál es? ¿Freddy? ¿Freddy qué? Me despertaron los golpes en la puerta. Cuando yo me paro, abro la ventana, casi me sacan un ojo con un fusil, con la trompetilla del fusil. Un soldado me tiró la trompetilla del fusil. Quieto, quieto ahí. Pero eso a esta mujer no le importó. Freddy Diomedes y Ligia llevaban más de un año llamándose, escribiéndose cartas y encontrándose en la cárcel esporádicamente. Siempre me escribía que me extrañaba, que le hacía mucha falta, que él anhelaba estar conmigo, que yo era la persona que le ayudaba a estar firme ahí, lo animaba. Ligia ya empezaba a cargar con el peso de su decisión. Las cosas en su casa empezaron a empeorar. Para muchas personas es una locura involucrarse con alguien que está en la cárcel. ¿Usted por qué lo hizo? Pues sí, eso me lo han dicho. Ya me han dicho que yo por qué me metí con un hombre que estaba preso, que él para qué, él ha sido una persona que ha estado muy pendiente de mí, él es muy cariñoso, muy tierno, amoroso. Pero en realidad Ligia tampoco sabía mucho del futuro que le esperaba con su novio. Ella había confiado ciegamente en él. No veía que fuera un hombre que hubiera matado, hubiera hecho cosas terribles. Pero la justicia no pensaba igual que Ligia. Para el año 2003, cuando esta pareja ya llevaba más de año y medio de relación, Freddy Diomedes Vargas fue finalmente condenado. A mí me condenan a 33 años, 3 meses. Me condenan por 19 homicidios, entonces los acumulan y dicen que homicidio múltiple agravado. Pero ¿Y qué siente usted cuando escucha esa condena? el problema no era tanto lo que yo sentía. El problema era lo que iba a sentir mi esposa cuando yo le dijera que me habían condenado a esa cantidad de años. Me dio duro, me dio tristeza y yo dije, Dios mío, tanto tiempo, tantos años, ¿yo qué voy a hacer? No sé. Ligia se estaba enamorando de un presunto jefe paramilitar que además estaba en la cárcel. Por supuesto, la noticia le cayó como balde de agua fría a su familia. ¿Qué tácticas empezarían a utilizar para que Freddy literalmente volara de su vida? Una condena bastante alta que, por supuesto, cambiaba los planes de la pareja de enamorados. Ahora la familia de Ligia tenía una razón más para oponerse. Los Hernández estaban dispuestos a impedir esta relación, pero la verdad es que este par de enamorados, tercos hasta los huesos, tenían unos planes muy diferentes. Yo le dije, amor, creo que estaba embarazada.
Aun cuando Freddy cargaba con una condena de 33 años y sabía que no iba a poder estar cerca de su bebé, decidieron traer un hijo al mundo. Yo le decía a ella, yo anhelo poder estar consintiéndole su barriga, cuando la vaya a llevar al médico, cuando vaya a nacer. Sí, y no se pudo. No fue fácil. La realidad fue muy diferente a lo que ellos habían soñado. Además, Ligia estaba muy joven, sola y no tenía un centavo en el bolsillo. Me tocó hasta prestar ¿para qué? Para los pañales, para todo. La familia de Ligia continuaba en su posición. Si no estaban de acuerdo con el noviazgo, mucho menos con la llegada de un bebé. Cuando mi niño nace, todos lo desprecian porque es hijo mío. O sea, yo dije que se metan conmigo, vaya y venga. Pero que se me metan con mi bebé que acaba de nacer, ¿qué culpa tiene? Pero las adversidades parecían fortalecerlos. él me dijo que le gustaría casarse conmigo. Él quería pues tener ese hogar como más en serio. No fue como lo soñaban, porque tocó allá y eso es allá pues como usted se da cuenta es un inconveniente para todo. Después de 3 años de relación y un pequeño hijo, la pareja decidió dar el sí en la cárcel. Tocó un guardián amigo servirme de testigo. O sea, tengo un padrino aquí en el IMPE. Y el padrino es él, Abel Romero, un guardia del IMPEC que terminó siendo testigo de esta unión. Se veían felices, ellos dos estaban muy contentos, pues a pesar del entorno, ¿no? Ya para la fecha, la familia de Ligia había tenido que aceptar que la decisión de ella era permanecer al lado de este hombre. Las historias de amor pueden tener miles de escenarios, pero la de Ligia y Freddy se vivió aquí, en la cárcel de Cúcuta. Los momentos más importantes de esta relación se vivieron tras las rejas. Por eso, quienes conocen de cerca esta relación aseguran que esta sí es una verdadera historia de amor. Casi nadie entendía la terquedad de ella por estar con Freddy Diomedes. Empezar un hogar con una persona con la que tendría que inventar rutinas diferentes. Por ejemplo, en Navidad. Yo desde que conocí a Freddy, no, para mí no ha habido ningún diciembre, ninguna Navidad, porque pues me parece como muy triste y yo me acuesto a dormir temprano. Sus aniversarios no se celebran en lujosos restaurantes. Tampoco hay flores ni celebraciones suntuosas. De pronto él le da a uno un detalle, ¿sí? Igual pues uno tampoco les puede entrar todo lo que uno quiere allá. Pero la familia estaba destinada a crecer. Yo le avisé a él, yo le estaba embarazada, él se puso muy feliz, muy contento y pues anhelábamos una niña. En noviembre de 2010 nació la segunda hija, Noemí. Los Vargas Hernández ya eran una familia en todo el sentido de la palabra. Una diferente que solo podía vivir esporádicos momentos normales. Una familia donde Ligia ha tenido que trabajar el doble para que por el momento todo funcione. Ella vende minutos a celular en el centro de Cúcuta. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, le hago el lunch al niño, le hago su arepita, su jugo, lo despacho, que se aliste y se vaya para su escuela. Más o menos, ¿cuánto dinero se hace al día? Eso es relativo según la 20 minutos. Por ahí a veces hago 30, a veces hago 25, a veces 15, a veces 17, sí, según como esté la venta. Los hijos de Ligia y Freddy, Noemí y Daniel han tenido que crecer viendo a su papá solo una vez al mes. Por eso Noemí aprovecha cada instante con su papá. Y cuéntame una cosa, cuando tú vas a donde está el papito, ¿qué hacen? Jugamos al escondite, jugamos al avión, jugamos a la lleva, jugamos. ¿A la lleva? Sí, y jugamos a vueltas. A dar vueltas. Sí. ¿Tú lo quieres? Sí. ¿Cuánto? Mucho.
Mucho, mucho, mucho. Mi papá me ama hasta el cielo y yo también lo amo hasta el cielo. Para Daniel, de 11 años, la ausencia de Freddy ha sido mucho más compleja. ¿Qué extrañas de tu papá? Que no puedo jugar con él, que no lo puedo ver casi. Cuando ves a otros niños en el parque con sus papás, ¿te hace falta Freddy? Sí. ¿Por qué? Porque él no está afuera. Llamadas, videochats, cartas y juegos en la cárcel son algunas de las tácticas que utilizan los Vargas Hernández para olvidar por un rato que no están juntos. De hecho, utilizar celulares en la cárcel está rotundamente prohibido, pero Freddy confiesa que prefiere saltarse la ley para hablar con su familia. Y yo quisiera no usarlos, pero yo le digo a Dios, le digo, Señor, o sea, es la única forma que yo tengo de poder estar un poquito más con mi esposa. Adaptarse a esta vida ha sido una tarea dura y constante. Una de las situaciones más complejas ha sido la intimidad de la pareja. No, yo creo que yo nunca he vivido tantos momentos felices. A pesar de donde nos toca y eso, y al principio es muy incómodo, pero ya poco a poco me fui acostumbrando. ¿Ya te acostumbraste? Poquito. La mayoría de las veces tienen que compartir la celda con otras parejas. Se aclimata uno a la circunstancia y trata uno de que le importe solo uno. En ese momento solo nos importa a nosotros, nada más. Sí, entonces nos olvidamos de todo lo demás alrededor, aunque es tan difícil, porque son espacios tan reducidos donde no puedo estar solo, sino que sé que ahí arribita o ahí abajito va a haber otro. ¿Pero qué llevó a Ligia a casarse y tener hijos con un hombre con un prontuario como el de Freddy? Esta mujer siempre tuvo una razón muy poderosa para permanecer a su lado, y los años le empezaban a dar la razón. Después de 13 años de matrimonio, 2 hijos y mucho dolor acumulado, Ligia continuaba al pie del cañón, defendiendo a este hombre que conoció en el patio de una cárcel de Cúcuta. Él es el amor de mi vida porque, pues, que él me llena todo. Él llena todas mis expectativas en todo lo relacionado del matrimonio. Estamos bien en el diálogo, la comprensión, el amor, en la intimidad. La razón por la que Ligia ha permanecido 13 años junto a él es porque ella cree totalmente en su inocencia. ¿Será eso verdad o era una esperanza sin fundamento para justificar su decisión? Doris Mireya Rueda, abogada de Freddy, cree lo mismo que Ligia. Yo desde el primer momento le creía a Diomedes que era inocente. ¿Por qué le cree usted que es inocente? Cuando lo conocí, y de acuerdo a lo que decían, que era un jefe, que era un comandante, pues uno ve el perfil, era un muchacho que acababa de cumplir 18 años, su carita de inocente, él no entendía ni siquiera por qué estaba ahí. Hasta hace año y medio, su culpabilidad era irrefutable para la justicia. ¿Otro gancho? Pero el proceso tuvo un giro inesperado. Empezaron los paramilitares a dar sus versiones en Justicia y Paz. Ya ellos decían que Diomedes no tenía nada que ver. Más de 14 paramilitares declararon ante la justicia que Freddy Diomedes era un campesino inocente. Explicaron que él fue víctima de un montaje. Varios de los testimonios aseguraban que la fiscal Ana María Flores, la misma que capturó y condenó a Freddy Diomedes, ordenó toda esta mentira. Calibre 45. ¿Pero qué pruebas existían para vincular a la fiscal con un montaje?
Varios comandantes paramilitares de la ciudad de Cúcuta declararon cuando fueron capturados que Ana María Flores estaba detrás de esta condena injusta. Uno de los que confesó es él, este ex paramilitar. Su nombre es Lenín Giovanni Parra y era conocido como alias Alex. Fueron muchos la cantidad de gente que fue asesinada por un grupo un escuadrón que manejaba yo de hombres dirigidos por mí directamente, militares. Alias Alex y la fiscal Ana María Flores eran muy amigos. Para la época del 2002 conocí a Ana María Flores, jefe de Fiscalía de Cúcuta. Salíamos a almorzar, íbamos a restaurantes, comíamos. Esa amistad pronto se convirtió en una alianza, en la que la funcionaria, además de trabajar para la Fiscalía, también lo hacía para los paramilitares. ¿Se podría decir que entre la fiscal Ana María Flores y las AUC existía una especie de alianza? Sí, teníamos una especie de alianza, una amistad. Más que una alianza, era una amistad muy cercana. Pero ella quería ganar puntos. Recordemos que los fiscales tenían la orden de perseguir y capturar bandas de paramilitares. Entre más rango tenía el pez gordo, más puntos ganaban. Ana María se vio obligada a hacerme sincera y a decirme que necesitaba presentarnos un positivo. Pero Ana María Flores no podía capturar a ningún jefe paramilitar. Recordemos que ella supuestamente recibía grandes sumas de dinero de estos grupos y no se podía ir en contra de ellos. Era imposible de que ella se pusiera en contra de nosotros. Era más factible que estuviera al lado de nosotros que en contra. El negocio clandestino entre Ana María Flores y estos paramilitares fue bastante sencillo. Ella no se metería con estos comandantes en Cúcuta y ellos por su parte entregarían a la justicia unos chivos expiatorios que serían identificados como comandantes para que ella pudiera ganar sus puntos como fiscal. Que ella pudiera presentar algo de un esquema un esquema bueno para que vieran que estaba peleando contra los grupos emergentes que estaban en la zona, los grupos de autodefensa. Alex decidió con Ana María Flores que el comandante supuestamente capturado sería alias Escorpión. Era uno de los comandantes más nombrados en la zona y los más buscados de la zona. Y era uno de los que más estaba cometiendo homicidios para el momento. La Fiscalía desde Bogotá estaba exigiendo su captura y era obligación de la fiscal hacerlo. Pero Ana María Flores no podía tocar a ningún comandante porque supuestamente ella recibía sobornos de ellos. Alberto Hoyos Sierra, alias Escorpión, era parte del grupo de estos intocables paramilitares. Por eso era necesario capturar a otra persona, así fuera inocente, e identificarlo falsamente como él. Necesitaba dar un positivo urgentemente con nosotros. De ahí vino todo lo que se creó el positivo para dárselo a ella y para buscar el día, la fecha exacta, el momento exacto para que ella recibiera su positivo. Pero ¿quién podría hacerse pasar por este comandante paramilitar? Alias Alex le dijo a la fiscal Ana María Flores que Escorpión tenía al candidato perfecto. Pero las nubes grises se estaban despejando. Pronto los rayos del sol iluminarían el camino de esta pareja. Cuando regresemos, usted sabrá por qué. No se vayan. En aquella ocasión, fiscal Ana María Flores Silva mintió y afectó la libertad, afectó el trámite procesal, afectó el derecho de defensa que tenía el señor Freddy Diomedes Vargas Díaz. Se demostró que los elementos que ella tuvo en cuenta para procesar al señor Freddy Diomedes Vargas Díaz hacían parte de una gran mentira que ella misma organizó. Hace poco una fiscal llamada Ana María Flores, la que estuvo detrás del encarcelamiento de Freddy Diomedes Vargas, fue investigada por tener vínculos con delincuentes. Además, se pudo establecer que inventó falsos positivos y logró meter preso
a varios individuos inocentes por crímenes que ellos no cometieron. Entre ellos, adivinen quién. Freddy Diomedes Vargas ahora podría quedar libre si un juez reconoce su supuesta inocencia. Así las cosas, Ligia Hernández no estaba equivocada como todos pensaban. Como verán en la conclusión de la crónica de Alejandra Rodríguez, todo parece indicar que ella tenía razón cuando dijo que se había enamorado de un hombre bueno. La fiscal y los paramilitares tenían que escoger a un hombre que fuera el supuesto escorpión. Llegaron al nombre de Freddy Diomedes. Y directamente Escorpión escogió a Diomedes. ¿Freddy Diomedes nunca perteneció a las autodefensas? No, para nada. Freddy Diomedes, jamás lo conocí. Quien lo escoge para el positivo es Escorpión. Hoyo Sierra es quien escoge a este muchacho para que sea reemplazado como él, como comandante. Alex, Escorpión y Ana María coincidieron en que ese era el perfil que estaban buscando para hacerlo pasar como un falso paramilitar. Aunque la fiscal sabía que el único pecado de Freddy era conocer a los comandantes de la zona. No es un muchacho de guerra, no es un muchacho que jamás ha conocido las armas, jamás conoció los grupos, no tiene ni idea de lo que fue la guerra ni participó en guerra. Ahora los jefes paramilitares tenían que idear un plan para que pareciera que Freddy en realidad era un peligroso paramilitar. Según Alex, lo primero que hizo Escorpión fue ofrecerle trabajo a Diomedes. Y me dice, vaya al Cerro La Cruz, preséntese donde un fulano que le dicen Leo. Y yo me presento allá con la ilusión de que voy a trabajar. Freddy se presentó en aquel lugar. Allí le dijeron que el trabajo consistía en cuidar una casa en la noche. Una vez Freddy mordió el anzuelo, se orquestó el montaje. Se fabricaron pruebas falsas para que las autoridades las encontraran en su habitación. Se creó una libreta con nombres falsos, con alias falsos, con parte de armamentos, con cosas que en cada zona se manejaban como comandantes y armas y hombres. Todo eso era falso. Ese día sacaron a Freddy Diomedes de la casa. Son 3 de los hombres de confianza míos los que yo les ordeno. Ellos se encargan de llevarlos a tomar. Nos dieron trago a granelo, aguardiente, no nos daban copas, nos entregaron botellas. Y allá tomando les dan un medicamento que yo les compro, una vaina que se llama Sinogas, que es en gotas, y los duerman. Cuando estén dormidos, efectivamente, todo sucedió como se planeó. Los llevaron a una casa. Mientras tanto, la casa donde vivía Freddy se convertía en la guarida del supuesto paramilitar Escorpión. Fueron colocados dentro del sitio. El plan salió tal y como estaba proyectado. La fiscal Ana María Flores fue felicitada por la captura de Escorpión, que en realidad era Freddy Diomedes. ¿Y usted cómo se sintió con eso, Elena? Hombre, arrepentido y por eso pues se ha aclarado desde un principio, desde que inicié el proceso de justicia y paz. Alex y otros 13 paramilitares declararon ante el Tribunal Superior de Cúcuta en cabeza del magistrado Giovanni Sánchez. Este funcionario tuvo en sus manos el proceso de la fiscal Ana María Flores. En aquella ocasión, fiscal Ana María Flores Silva mintió y afectó la libertad, afectó el trámite procesal, afectó el derecho de defensa que tenía el señor Freddy Diomedes Vargas Díaz. Se demostró que los elementos que ella tuvo en cuenta para procesar al señor Freddy Diomedes Vargas Díaz hacían parte de una gran mentira que ella misma organizó. Pero aunque la justicia le da la razón a esta esposa, lo cierto es que Freddy aún sigue en la cárcel. Pedirle perdón de corazón a su familia y pedir perdón no es suficiente, sé que no es suficiente, pero exclamarlo sería lo mejor. Freddy conoció a una mujer mientras estaba en la cárcel y mientras estaba en la cárcel también fue papá 2 veces. Esos niños han crecido sin su papá. ¿Qué les diría usted a ellos de su papá? Y lastimosamente la culpa fue de nosotros. Y pedirles perdón de todo corazón, arrepentido, sentir pena por ellos.
Freddy Diomedes es uno de los miles de rostros de la violencia en Colombia, inocentes que quedaron en medio de la guerra. No me sorprende de parte de los paramilitares todo lo que ellos han hecho, porque sabemos que son personas malas, pero me sorprende mucho de parte de personas que dicen ser la justicia. La condena en contra de Freddy también la ha vivido su familia. De una u otra manera, ellos también han estado privados de la libertad. ¿Y qué le pides tú a la justicia? Que lo libere. Porque no puedo disfrutar con él todos los días. Freddy Diomedes espera en su celda. Sabe que lo único que le queda es la fe. Esa esperanza que lo mantiene vivo desde que conoció a Ligia hace 13 años. Cuando él salga, de un hogar, mejor dicho, lleno de amor, de armonía, de felicidad. Entonces, esa es la esperanza, como la fe y el anhelo mío. Freddy quiere escribir otro capítulo de esta historia de amor. Uno que no tenga barrotes de por medio. Él sabe que sin el voto de confianza de Ligia, nada de esto hubiera sido posible. Por eso solo quiere una cosa. Que ella se pueda sentir orgullosa, que ella después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento, pueda alzar la cara con orgullo y decir, no me equivoqué. Ahora solo queda esperar ante los juzgados penales de Cúcuta esta solicitud de libertad de Freddy Diomedes Vargas. La fiscal Ana María Flores está prófuga y ya se emitió boleta de la Interpol para su captura. Mientras tanto, Ligia y Freddy seguirán viéndose cada domingo hasta esperar su libertad. El próximo domingo, Séptimo Día, cederá su espacio a Especiales Caracol con Caminos de Guerra y Paz. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.